Buenas tardes a todos, mi nombre es Mayerly Gutiérrez y el día de hoy junto a mis compañeras Charín Araujo y María Palma vamos a estarles hablando un poco acerca de la estimación del crecimiento celular basado en los métodos turbidimétricos. Entonces, debemos iniciar sabiendo que el crecimiento de cualquier sistema biológico suele ser definido como el incremento ordenado de todos los elementos que componen este sistema, lo cual nos implicará un aumento de la masa celular que eventualmente pues conducirá a la multiplicación celular. Bien, el crecimiento celular depende de ciertos factores, dentro de los cuales están la temperatura. A la hora de desarrollar bacterias, por ejemplo, la temperatura es un factor importante, ya que nos permitirá determinar la multiplicación celular. Existen rangos de temperaturas como lo son la temperatura mínima, que es en donde la duplicación de las bacterias se deteriora, y por otro lado también existe la temperatura óptima, que es en donde la bacteria puede cumplir su ciclo normal. Pero esto ya va a depender pues, del tipo de bacterias. Por ejemplo, hay bacterias que logran desarrollarse en condiciones extremas, como las cicrófilas, que pueden realizar su división en un ambiente de 10 grados centígrados hasta 20 grados centígrados. También existen bacterias termófilas que sobreviven a temperaturas de 50 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Otro de los factores de los cuales depende el crecimiento celular es el pH. Cuando se trata, por ejemplo, del crecimiento de bacterias, la membrana tiene la capacidad de regular el pH y mantenerlo neutro. La mayoría de las bacterias son neutrófilas y regulan el pH, pero también existen excepciones donde los microorganismos son capaces de vivir en un pH de 9 o en variaciones del mismo. Otro de los factores de los cuales depende el crecimiento celular es la presión osmótica. Es indispensable el desarrollo de la pared celular durante el crecimiento de una bacteria para que soporte grandes presiones, entre otras consecuencias en las que la presión osmótica influye en la determinación genética. Bueno, entonces ahora vamos a saber qué es la turbidimetría. Pues este es un método práctico que se utiliza para controlar y estimar el crecimiento de las células en algunos casos experimentales. Este método se utiliza para medir la dispersión y la turbidez en el agua que las partículas generan. Este es un método indirecto y que se basa en la medición de la luz transmitida a través de una suspensión. Esta medición se hace con un equipo llamado espectrofotómetro, el cual consta básicamente de dos lámparas, una halógena que es visible y una de deuterio, es decir, de UV, y estas propagan una radiación en un espectro de longitudes de onda. ¿Qué es la turbidez? La turbidez es el grado de transparencia del agua. A mayor partículas en suspensión, mayor será la turbidez, dado que las partículas se encuentran finamente divididas, por lo que ocasionalmente quedan algunas suspendidas que no se alcanzan a dividir y ocasionan esa turbidez. Bueno, hablaremos de los fundamentos de la turbidimetría. El fundamento es la medición de la intensidad de la radiación lumínica que se encuentra o se transmite a través del medio formado por partículas que se manifiestan en la dispersión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Porque es necesario tener un gráfico para poder entender. Ok, miren. El fundamento aquí se ve reflejado en tres partes: la fuente de luz, la solución y el detector. ¿Por qué? Porque la luz que atraviesa el filtro mediante el cual se produce una radiación atraviesa una cubeta que, recolectada por una sonda, realiza la naturaleza fotoeléctrica y luego pasa la señal al detector, que emite una señal electrónica y lo traduce como el valor de la turbidimetría. Ahora, si podemos ver la imagen, aquí vemos que la lámpara o la luz, cuando atraviesa la muestra, cuando atraviesa la muestra se puede dar dos técnicas, o sea, que da como resultado dos técnicas: la luz no dispersada y la luz dispersada. La luz no dispersada es la turbidimetría.
que es la medición de la luz transmitida a través de una suspensión que se puede realizar a través de un espectrofotómetro, donde la dispersión de las partículas es proporcional a la concentración de la muestra, y la anefonometría, que consiste en la medición de la luz dispersada en direcciones distintas de la luz emitida inicialmente. Ahora que conocemos un poco más acerca de la turbidimetría, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas que esta técnica tiene. Como primera ventaja tenemos la simplicidad de experimentar, y esta es notable porque en esta técnica se presentan cortos tiempos de análisis. También su costo es reducido a comparación a otros procesos. Y otra ventaja que tiene esta técnica es que no es destructiva, es decir, que no dañará la célula mientras se haga este proceso, ni esta sufrirá cambios. Entre las desventajas tenemos que la limitación de la cantidad de la luz que recibe el detector con grandes cantidades de sólido. Esto se debe a que si hay grandes cantidades de sólido en la suspensión, provocará una dispersión múltiple, lo cual ocasionará la limitación de la luz en la misma. Otra de las desventajas es que esta técnica solo es útil para microorganismos pequeños, máximo que lleguen a alcanzar unos cuantos nanómetros. Y la última desventaja es que si hay microorganismos más grandes que tengan características como productores de polisacáridos, esta técnica no les funcionaría. Al tener claras las ventajas y desventajas de esta técnica, podemos ahora conocer sus aplicaciones en la vida. La primera es el monitoreo del crecimiento de cultivos bacterianos. Entre estas también está la observación de cultivos microbiológicos, que es útil para la fabricación de fármacos. Otra aplicación es el control de la calidad del agua, y ahí se busca la detección de contaminantes. Esta se basa en estimar la cantidad de partículas suspendidas en agua de origen natural. Por otro lado, también está la de observar o estudiar el contenido en las macromoléculas, desde analizar proteínas, fibrinógenos, triglicéridos, complejos u otras sustancias también. También se usa para el diagnóstico de tipo clínico. Se usa el método de inmunoturbidimetría y este se basa en la estimación de estructuras proteicas de tipo sérico que no pueden ser detectadas mediante otras técnicas clínicas. Por último, también se utiliza o se aplica en la vida cotidiana medir la cantidad de azufre que hay en muestras de petróleo, de carbón y otras sustancias de naturaleza orgánica. En este caso, en las muestras se produce una precipitación del azufre en forma de sulfato de bario. Bueno, para llevar a cabo todas estas prácticas es necesario contar con las herramientas básicas como el espectrofómetro y el nefelómetro. Para recapitular un poco de toda la exposición, podemos definir la turbidimetría y la nefelometría como que ambos son métodos de análisis para la medición de la turbidez, en donde la turbidimetría es usada para medir la luz que se transmite a través de una suspensión, y con ella se puede ver datos de forma cuantitativa, pero sin que se deba separar el producto de la solución. Para poder realizar esta medición se utiliza el espectrofómetro, que es el instrumento especializado para medir la intensidad de la luz. Por otra parte está la nefelometría, que es un método que principalmente se usa para la medición de la luz, pero en forma dispersada, que es distinta a la luz emitida. Esta luz dispersada generalmente es vista entre los 15 y 90 grados. Y el instrumento que se utiliza para medir este fenómeno es el nefelómetro, que es para poder ver esa luz dispersada. Y esta permite una mayor sensibilidad con concentraciones menores de partículas suspendidas. Otra característica que el nefelómetro posee es que cuantifica la intensidad de la luz dispersada. A continuación va a ser presentado un experimento con la bacteria E. coli en el que se observa su curva de crecimiento y fue utilizada la técnica de turbidimetría. Curva de crecimiento por turbidimetría de Escherichia coli. Para realizar la cuantificación de Escherichia coli mediante
50 ml de caldo nutritivo, el cual se distribuirá de la siguiente manera: 50 ml en un matraz de Erlenmeyer de 125 ml con tapón de algodón, 90 ml en un matraz de Erlenmeyer de 125 ml con tapón de algodón. El restante será utilizado como blanco para calibrar el espectrofotómetro y será distribuido en tubos de ensayo con 10 ml cada uno. Este material deberá llevarse a esterilizar a 15 libras de presión durante 15 minutos. Un día antes de realizar la cuantificación se debe inocular con Escherichia coli Erlenmeyer de 50 ml e incubar a 37 grados Celsius para reactivar la cepa. El espectrofotómetro debe ser configurado con una longitud de onda de 540 nanómetros. Calibrar el espectrofotómetro con el medio de cultivo estéril o blanco, el cual se debe sacar de los tubos cerca de un mechero y depositarlo en la celda del espectrofotómetro. Realizar la configuración del blanco en el equipo. El correcto uso de las celdas es cogerlas de los lados opacos y llevarlas al espectrofotómetro, ubicando de frente los lados transparentes a las de la luz del equipo. Al día siguiente de la incubación, sembrar 10 ml de inóculo en 90 ml de caldo estéril. Medir la densidad óptica del cultivo en el Erlenmeyer 16 o 18 horas antes de la curva de crecimiento haciendo uso del espectrofotómetro. Esto con el fin de tener las células del inóculo en fase exponencial. Debe contar con al menos 3 réplicas. Para sacar las muestras del Erlenmeyer inoculado con Escherichia coli, se debe limpiar el mesón con alcohol al 70% y estar cerca de un mechero. Se hace uso de una pipeta estéril o micropipeta para llevar la muestra a las celdas del espectrofotómetro. Pasadas 16 a 18 horas de incubación se debe realizar el muestreo del Erlenmeyer inoculado con Escherichia coli el día de la curva de crecimiento, luego de 0,5 horas, 1 hora, 1.5 horas y 2 horas. Si se cuenta con pocas celdas para la medición, después de cada lectura se deben higienizar las celdas con agua destilada y alcohol. Luego secarlas antes de medir la siguiente muestra. La absorbancia se grafica en función del tiempo. Con esto se podrá observar las fases del crecimiento microbiano: fase de latencia, fase exponencial o logarítmica, fase estacionaria y fase de declinación o muerte. El estado fisiológico de un microorganismo dependerá de la fase de la curva de crecimiento en que se encuentre. Por ejemplo, la producción de antibióticos se lleva a cabo en la fase estacionaria.